Nos pidieron como grupo que contemos un poco, para un grupo de cardiólogos, para el Congreso del Cuore del Hospital Italiano, que contemos un poco qué es esto de lo que estamos haciendo del manejo de las cardiopatías fetales desde el embarazo. Yo como obstetra hace años que manejamos cardiopatías fetales y básicamente el diagnóstico prenatal, tratar de que avancen lo más que puedan y nazcan con el mejor peso posible en un centro que pueda manejarlo. Y ese es posiblemente el mejor aporte del diagnóstico prenatal. Pero en los últimos años surgieron algunas situaciones en las cuales además pareciera que estamos empezando el tratamiento quirúrgico en algunas situaciones especiales antes, durante el embarazo. Así que se me ocurre Sofía, que quizás la que más ha estado involucrada de la cardiología fetal, que nos cuentes un poco cuáles son esas situaciones que hoy estamos tratando, metiéndonos, interviniendo en forma invasiva en el corazón fetal. Sí, tenemos dos grupos de pacientes básicamente, en el cual realmente podemos empezar a modificar la historia natural de la enfermedad y cambiar el pronóstico del paciente. En primer lugar son aquellos fetos que tienen una condición cardíaca que determinan una descompensación hemodinámica con una altísima mortalidad perinatal. Entonces, en esos casos, nuestras intervenciones tienen como objetivo mejorar el pronóstico del paciente y disminuir esta mortalidad. Y tenemos un segundo grupo de pacientes con cardiopatías congénitas muy complejas, con criterios de selección muy específicos, en los cuales, si no comenzamos el tratamiento en la etapa fetal, realmente el pronóstico del paciente es muy malo. O sea, la historia natural de la enfermedad evoluciona rápidamente en la etapa fetal y ya condiciona, digamos, disminuye las posibilidades de tratamiento después del nacimiento. Ahora, estamos hablando de, cuando decimos pacientes, estamos hablando de pacientitos más chiquitos de lo que estamos acostumbrados. Estamos hablando de ¿cuántas semanas de embarazo? Y habitualmente el diagnóstico se hace en general cuando se hace en el momento del scan fetal. Y nosotros, ¿eso cuándo es? Y en semana 20-22. Y eventualmente nosotros generalmente nos derivan a estos pacientes en la mayor parte de los casos en semana 20-24. Y a partir de ese estadio ya podemos realizar un tratamiento fetal. 24 semanas estamos hablando de 700 gramos, o sea, son pacientitos de 600, 700, 800 gramos hasta 2 kilos, 2 kilos y medio. No, generalmente, no sé, menos. Sí, un poco menos. Igual, en los últimos años hemos hecho algunas intervenciones tardías, digamos, en semana 30, 32, en que realmente veíamos que se justificaba. Y puntualmente, ¿cuáles son las intervenciones hoy que estamos haciendo o que se hace, incluso que el mundo está haciendo? Bueno, las técnicas con las que disponemos son la valvuloplastía aórtica fetal, que es la desobstrucción del tracto de salida izquierdo, la valvuloplastía pulmonar fetal, la dilatación del foramen oval con colocación de stent, son stent coronarios muy pequeños, y después la pericardiocentesis, en casos de derrame pericárdico severo, secundario de vertículo, tumores cardíacos. Esas son las intervenciones con las cuales contamos como herramientas para utilizar en los distintos pacientes. Obviamente son casos con muy mal pronóstico en la historia natural, es decir, lo que nosotros estaríamos tratando es de torcer la historia natural trágica de muchos de estos chicos. Sí. La mayor parte de los casos que observamos, digamos, por frecuencia son aquellos que tienen estenosis aórtica crítica. Esos pacientes con esa obstrucción tan severa del tracto de salida del ventrículo izquierdo generan una lesión muy severa en el ventrículo izquierdo, aumenta la presión intracavitaria, se produce isquemia subendocárdica y ese ventrículo izquierdo detiene su crecimiento. Entonces esos ventrículos inicialmente dilatados se pueden rescatar en estos estadios tan tempranos desobstruyendo la aorta y evitar una progresión a un síndrome de corazón isquémico plásico, que es una cardiopatía muy severa. Muy interesante, Sofía, toda la parte de la cardiología pediátrica, cómo se extendió a lo fetal e indican nuevos procedimientos, pero es una gran intriga contar a Lucas un poco cómo planifican y cómo ejecutan un procedimiento de esta magnitud. Bueno, nosotros básicamente seríamos los ejecutores, los que planifican y nos seleccionan los pacientes son los cardiólogos pediátricos. Y básicamente esto es una intervención que dentro de todas las herramientas de terapia fetal que hoy tenemos lo llamamos percutánea, porque lo hacemos a través de una aguja fina, una aguja 18. Y
Esto se hace con una anestesia regional para la madre, generalmente una peridural, una raquidia. Y lo que nosotros tenemos que lograr es poner al feto en posición. Con mucha suerte el feto está en posición y la mayoría de las veces no está en posición y hay que versionarlo para tratar de ponerlo en posición. Cuando decimos ponerlo en posición es que se ponga tórax para arriba, que nos permita ingresar desde el abdomen materno y entrar directamente al tórax. Estas intervenciones obviamente no son con acceso vascular, como ustedes hacen en hemodinamias habitualmente, sino es con acceso transtorácico, es decir, uterino, nos metemos en el líquido amniótico y después transtorácico fetal y después transcardíaco, es decir, entramos a la cavidad, alguna de las cavidades cardíacas. Básicamente cuando lo tenemos en posición, el siguiente paso es inmovilizarlo. Se le da una inyección en la cual le damos un agente inmovilizador, picuronio y fentanilo como analgésico. Eso se lo damos intramuscular o a través de la vena umbilical. Esto es común a todos los procedimientos donde entramos al feto de cualquier torácico, urinarios, etc. Y una vez que lo tenemos inmovilizado, vamos con la aguja, bajo control ecográfico, ingresamos al útero y luego al tórax y nos vamos reposicionando en cada paso antes de entrar al corazón. Paralelamente, la gente de hemodinamia ha preparado su mesa, preparó todo y obviamente no podemos entrar hasta que no está toda esa mesa lista, que Victorio nos puede contar qué es lo que... Perfectamente, lo que hacemos nosotros es, bueno, primero les voy a contar qué material utilizamos. Los materiales que normalmente utilizamos son balones que se usan para angiografía coronaria convencional en un paciente adulto en el contexto de una cardiopatía isquémica. Esos balones tienen los diámetros acordes a lo que se necesita para hacer una rotoplastia en un feto. Esos diámetros normalmente oscilan entre los 3 y los 4 milímetros en promedio, con una longitud de balones de alrededor de entre 10 y 12 milímetros aproximadamente. Y lo que hacemos nosotros es preparar ese balón, se prepara sobre una cuerda coronaria. Todo eso que está referido, como acá no se utilizan rayos X, todo es por guía ecográfica. Lo que tenemos que preparar nosotros es, por un lado, referir cada marca que se va a necesitar para hacer el procedimiento. Es decir, una vez que los obstetras posicionan la aguja bien debajo del plano valvular aórtico, lo que hacemos nosotros es progresar un balón hasta una marca determinada que nosotros la calculamos de acuerdo a la longitud de la aguja que se va a utilizar, y después hacemos, una vez que se acuerde y que se está en adecuada posición según la ecografía, que eso lo indica el ecografista, de acuerdo con los cardiólogos fetales, se realizan más o menos alrededor de unas 3 insuflaciones a 5, dependiendo del caso, en la displasia de la válvula aórtica, y la elección del diámetro del anillo es una proporción de 1 a 1.2 a 1, es decir, si el anillo mide 3, el balón que se va a utilizar es de 3 milímetros a 3.2 milímetros aproximadamente, y después obviamente lo que uno hace es ver la respuesta, cómo respondió esa válvula aórtica, si abrió, si hay una serie de parámetros ecográficos que seguramente acá los cardiólogos nos van a saber, les van a contar un poco mejor que yo, y lo que básicamente se ve es si mejora o no el flujo anterógrado y si la contractilidad de la ventrícula izquierda mejora o no de acuerdo al resultado y a la evolución y a la condición clínica de la presencia o no también de insuficiencia aórtica, que marca un poco el parámetro si la valvuloplastia fue efectiva o no. Sí, absolutamente. Nosotros después seguimos a los pacientes y los vamos siguiendo con ecografía a ver que esta mejora en la contractilidad, que como dijo Victorio suele ser un parámetro que nos llama la atención enseguida, junto con el flujo anterógrado aórtico, se mantiene en las semanas siguientes del embarazo, junto con el flujo anterógrado aórtico, que son uno de los principales parámetros que evalúan al nacimiento. Sí, bueno, nosotros cuando nace, a nosotros lo que básicamente nos cambió la valvuloplastia aórtica fetal es que nos trajo un espectro de pacientes que antes no existía. Tenemos de pacientes que nacen con ventrículos latiendo muy bien, pero chiquitos, otros que nacen con ventrículos grandes que no se achicaron, pero que no lograron contractilidad, válvulas que permanecieron abiertas, válvulas que volvieron a estenosarse. Entonces, tenemos un espectro de pacientes para el cual
tenemos que seleccionar muy bien y seguir criterios muy rigurosos hacia dónde va a ir cada uno de esos pacientes. Y necesitan estudios durante el periodo neonatal para definir si un paciente quedó biventricular y ya puede quedar así, si tenemos un paciente que en etapas vamos a seguir ese trabajo que se hizo intraútero de rehabilitar el ventrículo izquierdo con diferentes etapas, tanto por intervencionismo como por cirugía, y pacientes en que decimos, bueno, este ventrículo nos parece que no puede, es chiquito, igual y no puede rehabilitarse. Y para esto hacemos habitualmente ecocardiogramas, hacemos resonancias para medir los volúmenes, ver si ese ventrículo tiene fibrolastosis, ver si tiene potencialidad de crecimiento, hacemos hemodinamia para ver qué presiones manejan esos ventrículos, y ahí los clasificamos y cada uno entra en un camino diferente, o sigue el camino de rehabilitación o va biventricular. Obviamente todos esos casos hubieran ido a un corazón univentricular de no existir la... Exacto, son pacientes que ustedes seleccionan en el momento de la vida fetal, que saben que esos pacientes tienen criterios que nos dicen que van a evolucionar a la hipoplasia del corazón izquierdo. Sí. Y un concepto muy importante es que el procedimiento fetal no es el único procedimiento que se van a realizar, sino el primero. Es decir, todos los pacientes cuando nacen van a requerir algún tipo de intervención. Cuando hablamos de intervención puede ser cirugía, puede ser un cono directo, una valvuloplastia aórtica, una septostomía, un implante de estén en el ducto. Hay un abanico de terapéuticas, ya sea por vía endovascular o por vía quirúrgica, que se van eligiendo y se van customizando según el paciente y el estatus fisiológico y anatómico de cada uno de ellos. Nosotros hablamos con los pacientes en la etapa fetal antes de empezar los procedimientos, después en varias ocasiones, y siempre les planteamos a los padres el tema de que el tratamiento empieza en la etapa fetal y luego sigue por etapas. Incluso ellos también tienen consulta con todo el equipo, con cirugía cardiovascular, como para empezar a meterse en todo este camino largo para obtener mejores resultados. Yo creo que la sensación en la etapa fetal, el corazón en ese sentido tiene una gran posibilidad de cambio, es decir, donde no pasa el flujo todo se va achicando y donde permitimos que vuelva a recuperar el flujo, todo tiende a mejorar. Esa es la ventaja del corazón fetal, ¿no? Sí, sí. Lo que se funcionaliza no crece. Bueno, en el caso de la cirugía, para nosotros fue un cambio radical en el concepto de observar al bebé, un concepto que no teníamos. Evidentemente, cuando uno revisa los pacientes, uno observa que ustedes están generando dos tipos de pacientes, como dijo recién Natalia. Creo que cuando nacen, queda muy claro lo que dijo Victorio, que es un procedimiento inicial de una gama de situaciones que las vamos a discutir en el documental, en ese perinacimiento, pero evidentemente siempre estamos discutiendo cómo recuperamos ese ventrículo izquierdo, con este inicio de un procedimiento fetal. Si eso no hubiese existido, nosotros hubiésemos ido a la línea univentricular. Entonces, claro, la discusión es dos grandes grupos para sintetizarlo y no ir a tantas técnicas quirúrgicas. Creo que tenemos la rehabilitación primaria, es decir, el refuerzo que hacemos nosotros, tanto Victorio con una valvuloplastia aórtica nuevamente en el recién nacido o con un roscono para poder tratar la válvula aórtica o esa salida del corazón que creció porque ustedes favorecieron a que se mantenga, o el reclutamiento en estadios. O sea, hay dos grupos, no es mucho. O sea, el reclutamiento es tratar de hacerlo crecer con técnicas quirúrgicas que favorecen la entrada de la sangre del ventrículo izquierdo, la salida a través de la aorta y regular de alguna manera los flujos de la plecaria. Eso sí son varias cirugías en estadio que favorecen a seguir esa primera instancia que tiene el feto y que nosotros de alguna manera podemos ver. Si uno se apoya en la literatura, uno ve que los grandes grupos que fueron pioneros de esto están alrededor de un 33 al 35% de posibilidad de resultar. Nosotros hoy con nuestros trabajos estamos viendo alrededor de un 40%. Creo que siendo optimistas con los casos que podemos llegar, podríamos llegar a un límite superior que sería un 50%. O sea que nos queda que esto que empezaron ustedes termina con un 50% de éxito, que es un número para mí considerablemente alto y muy bueno. El tema es qué hacemos con el otro 50%. Ese es el tema de la discusión. Creo que nosotros hemos sido muy importantes. Hemos aumentado el riesgo en ese otro 50% de la población.
Porque nosotros lo que hacemos es salirnos rápidamente de esa línea cuando creemos que esto no va bien y pasamos rápidamente, que ha sido un poco el éxito conjunto con cardiología, salirnos rápidamente a la línea univentricular, incluso a mejores candidatos. Cuando lo que se reporta es que no genera poder quizás con médicos que no son tan buenos. Pero eso es un poco la idea de la iniciativa, no explicar en qué contexto cada una de las técnicas, sino que saber que ustedes nos entregan pacientes que o van a una rehabilitación primaria, a un tratamiento inicial o en etapa, con un techo máximo que creo yo que no va a estar más allá del 50%, que para mí es un número grandísimo. Es la mitad de una población que no iba a ir a un reparo ventricular nunca. Bueno, Sofía, cerrando esto, hasta el día de hoy, ¿cuántos pacientes hemos tratado? Bueno, hemos tratado 38 pacientes. En realidad hemos seleccionado 65 pacientes para intervención, pero en muchos casos hay algunas contraindicaciones maternas y una contraindicación frecuente son las edades gestacionales avanzadas. O sea, hay pacientes que nos llegan tarde. Sí. O sea que uno, si no tuviera que decir cuál es uno de los principales desafíos hoy en este rubro, es diagnóstico prenatal precoz. Exacto. Y Es una- derivación rápida para consulta. Perfecto. Y esto que estamos haciendo hoy no es estándar de cuidado. Sin embargo, en el mundo hay cada vez más grupos que lo hacen y en este momento hay un registro internacional. Sí, hay un registro internacional. Básicamente en Latinoamérica somos dos centros que hacemos este tipo de procedimientos, uno en Brasil y el otro acá en el Hospital Italiano. La mayor parte de los centros están en Europa y en Estados Unidos y nos reunimos periódicamente para compartir información, criterios de selección de los pacientes y juntar nuestros datos, digamos, para sacar conclusiones. Bueno, obviamente esto es muy importante de cara al futuro para nos va a permitir, así como ustedes están conociendo nuevos pacientes, están surgiendo también nuevos pacientes y nuevas indicaciones, algunas que ya no aplicamos y otras nuevas que van a surgir y obviamente con la mejoría de selección de candidatos, este tipo de intervenciones tendrán mayores beneficios. Exactamente.